Vamos a ver la partida número 14 entre Tigran Petrosyan y Boris Spassky. Esta partida se jugó en Moscú el 19 de mayo de 1969. Piezas blancas para Tigran Petrosyan y piezas negras para Boris Spassky. Tigran Petrosyan con las piezas blancas abre el juego con C4, E6, D4, D5, caballo F3, caballo F6, alfil G5, alfil E7, E3, enroque de Boris Spassky, C por D5, E por D5, caballo C3, caballo B D7, alfil D3, B6, enroque de Tigran Petrosyan, alfil B7, torre C1, C5, alfil F5, torre E8, torre E1, caballo F8, D por C5, B por C5 y caballo A4. Se amenaza al peón que está en C5. Caballo E4 para defenderlo, alfil por E7, dama por E7 y caballo D2. Caballo D6 y ahora se prepara el avance C4, además de amenazar al alfil indefenso que está en F5. Y aquí he encontrado una posición de una partida de Yuri Averbach. Yuri Averbach es un jugador que, aparte de eso, también es escritor de ajedrez. Te recomiendo sus libros de Yuri Averbach sobre finales. Es un gran finalista. Y en una partida suya, Yuri Averbach, en esta misma posición, jugó alfil H3. Aquí Tigran Petrosyan va a jugar alfil G4. Ojo, también es verdad que esta partida de Auerbach se jugó en el año 1977. Esta es el año 1969. Vamos a ver lo que pasó en aquella partida de Auerbach y luego después volvemos a la partida Petrosyan-Spassky. Yuri Auerbach jugó alfil H3 aquí en esta misma posición, a lo que su rival le respondió con C4. B3, caballo G6, caballo F3, caballo E5, caballo por E5, dama por E5, caballo C3, C por B3, A por B3, caballo E4, caballo B5, torre a D8, G3, dama F6, torre C2, caballo G5, se amenaza al alfil G2, dama B6, caballo D4, torre a C8, torre A2, caballo E6, caballo por E6, F por E6, dama D4 proponiendo el cambio de damas. No se puede capturar en B3 con la dama debido a la jugada torre B2, torre A8 y F4. La partida acabó en tablas. El peón de B3 sigue siendo incomestible por torre B2. Bien, volvamos a la partida entre Tigran Petrosyan y Boris Spassky de 1969 en Moscú. Hemos visto lo que pasó en esa otra partida de Auerbach, partiendo de esta misma posición. En aquella partida, Tigran Petrosyan jugó alfil G4. Se renueva la amenaza sobre C5 y Spassky juega C4. Y aquí viene lo que se puede decir que es el primer error de la partida. Aquí con la jugada caballo C5 había igualdad. Sin embargo, Petrosyan con blancas comete ahora un error y le da ventaja a Boris Spassky. Petrosyan juega caballo F3, a lo que Spassky responde F5, amenazando al alfil. Alfil H3, ahora Spassky tiene ventaja, podría haber ganado la partida, pero Spassky comete un error y de nuevo la posición se vuelve a igualar. Con la jugada G5, Boris Spassky ganaba la partida, tenía ventaja prácticamente decisiva, vamos a verlo. G5, G4 y H5, y las negras ganan. Pero tras H3, tras alfil H3, Boris Spassky juega caballo D7. Ahora hay igualdad de nuevo. G3, las blancas tienen ahora una muy pequeña ventaja. Caballo F6, caballo D4, G6, caballo C3 y caballo de E4. Era digna de consideración también la jugada caballo F7, caballo F7, caballo F3.
La partida se juega caballo C3, caballo de E4. Bien, ahora Stockfish. Bueno, ahora Petrosian va a jugar alfil F1. Stockfish dice que es mejor cambiar primero los caballos, jugar primero caballo por E4 y después alfil F1. Es lo que dice Stockfish. Aunque no se puede decir que la directa alfil F1 sea un error. Esto dice Stockfish. Primero cambiar caballos, caballo por E4 y ahora alfil F1. Y lo mejor que tiene la negra es jugar torre EC8. Las blancas tendrían ventaja, pero no es una ventaja decisiva. En la partida, Tigran Petrosian juega la directa alfil F1, torre a C8 y ahora torre C2. Nuevamente Stockfish cree que eliminar a este caballo era mejor. Caballo por E4, F por E4, B3 y alfil A6. Y las blancas tendrían ventaja. Torre a C8, torre C2. Aquí la jugada caballo D7 era lo mejor. Era un golpe muy fuerte. A Spassky se le escapa ese golpe y juega dama B4. Caballo por E4, caballo por E4, dama E2, caballo C5. Y ahora Boris Spassky con las piezas blancas tenía un golpe muy fuerte, que era con la jugada torre B1, y podría haber conseguido ventaja. Perdón, Tigran Petrosian. Tigran Petrosian disponía de la jugada torre B1 que le hubiera dado ventaja. Tigran Petrosian no fue capaz de verlo, juega dama de 2, proponiendo el cambio de damas. Y esto lleva a una pequeña ventaja blanca. Con la jugada torre B1, lo mejor que tienen las negras es jugar A5 y las blancas tendrían ventaja. Caballo C5, dama D2, A5. Se estaba proponiendo el cambio de damas. Ahora hay que prevenir la jugada A4. Si dama E2, sencillamente A4. Por eso Petrosian juega la correcta B3. El objetivo, como he dicho antes, es impedir que venga el peón a A4. Dama por D2, torre por D2, alfil A6. Ahora se amenaza C3, torre ED1 y torre ED8. Aquí a Spassky se le escapa el golpe caballo E4. Caballo E4, torre C2 y la posición estaría totalmente igualada. Spassky juega torre ED8, torre B1, rey F7, alfil E2 y caballo D3. Y ahora las blancas juegan torre D1. Si alfil por D3, fíjate lo que pasa. Si alfil por D3, sencillamente C por D3, rey F1 y torre C3. Digamos que lo menos malo para las blancas es jugar torre D1. Rey E7, rey F1, caballo B4, se amenaza al peón de A2 y la posición está totalmente igualada, después de algunos errores e imprecisiones de ambos jugadores. Ambos han tenido oportunidades de conseguir ventaja. A3 se amenaza al caballo que está en B4, caballo A2, y ahora una jugada muy fuerte por parte de Tigran Petrosian y además totalmente correcta, que es B por C4. Se trata de una jugada única. ¿Por qué esta jugada es tan fuerte? En primer lugar, porque fíjate que las negras están amenazando caballo C3, que amenazaría a las dos torres. Pero Tigran Petrosian ha calculado con mucha precisión. La jugada B por C4 es totalmente correcta. B por C4, Petrosian no tiene miedo de que le jueguen caballo C3. Por lo siguiente, ahora juega torre a B6. Si caballo por D1, torre por A6. Torre D6, se amenaza la torre, torre por D6, rey por D6 y ahora torre D1. Caballo por E2, rey por E2, D por C4, rey D2, torre B8, rey C3, rey D5, torre D1,
La posición ahora mismo está igualada. Sin embargo, ahora Boris Spassky va a cometer un error y le va a dar a Tigran Petrosian ventaja decisiva. Spassky tenía las tablas con la jugada rey c5 y no vio esa jugada. Spassky jugó rey e4. Ahora las blancas tienen ventaja ganadora. F3 jaque. Fíjate que si rey por E3 sigue torre de 2, pero no hay otra cosa. Rey por E3, torre de 2, y aquí viene un sacrificio de calidad de Boris Spassky totalmente correcto. Boris Spassky juega la correcta, torre B3. Una jugada que merece dos signos de admiración y que es correcta. Caballo por B3, C por B3 y ahora torre D7, amenazando al peón de H7. Sí, rey por F3, rey por B3. H5, torre A7, se amenaza al alfil que está en A6 y posteriormente también al peón que está en A5. Alfil F1, F4, se amenaza al peón y H4. Rey F3 era la alternativa. Torre por A5, B2, rey por B2. Las blancas tendrían ventaja. Pero tras F4, Boris Spassky juega H4, G por H4, rey por F4, torre por A5, rey E4. Petrosian tiene el final totalmente ganado. Y para que veas lo importante que es saber jugar finales. Saber jugar finales en ajedrez es fundamental. Es más, si tú quieres subir elo, tienes que empezar por estudiar finales. Aquí las blancas tienen una ventaja decisiva. Esta partida la ganan las blancas, está totalmente ganada. Sin embargo, ahora Tigran Petrosian comete un error que iguala la posición. Y la partida va a terminar en tablas. Petrosian ganaba la partida con la jugada torre a7. Torre a7 y no fue capaz de verlo en este final de torre contra alfil. Tigran Petrosian lo que hace es jugar rey por b3, se come el peón. Y ahora la partida acaba en tablas. F4, torre G5, F3, torre por G6, alfil H3, torre G1, F2 y torre C1. Y aquí, en esta posición, se acordaron tablas. Tú te estarás preguntando, bueno, las blancas tienen una torre y dos peones a cambio de un alfil. Esta posición acaba en tablas. Fíjate que la torre está atada a la defensa de este peón, que está aquí en F2. Las negras pueden jugar, por ejemplo, F1, hay que capturar y luego alfil por F1. Y el alfil y el rey pueden detener a los peones perfectamente. Vamos a ver qué es lo que hubiera pasado, lo mejor que podría haber pasado según Stockfish. Rey de 4, H5, rey E5, A4, rey F6, H6, rey G6, H7, rey por H7, A5, rey G7, A6, F1, coronando dama, torre por F1. La torre no se podía mover de la primera fila porque tenía que vigilar ese peón. Alfil por F1, A7 y ahora el alfil llega a tiempo para controlar la casilla de coronación. Sencillamente alfil G2. Esta partida acaba en tablas. El peón no puede coronar y el rey detiene fácilmente a este peón. Bueno, esta es la partida número 14 de este match entre Tigran Petrosian y Boris Spassky. Voy a seguir subiendo partidas y especialmente la que convirtió a Boris Spassky en campeón del mundo. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.